Lo imposible era soportar el silencio en la sala de control principal de defensa de la Tierra. Docenas de militares permanecieron paralizados ante la enorme pantalla que dominaba la pared del fondo. Sus rostros, iluminados por el inquietante resplandor rojo de la iluminación de emergencia, mostraban lo que todos habían temido durante meses: la armada soviana había llegado. 523 naves de guerra, anunció el general Takahashi con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Sus elementos de vanguardia alcanzarán nuestro perímetro defensivo en menos de 6 horas. El secretario de Defensa, Chen, se desplomó en su silla. Nos quedan 11 naves funcionales, 11 contra 500. Levantó la vista con ojos vacíos, consciente de lo que se avecinaba. Los transportes de evacuación necesitaban al menos 12 horas más para sacar a los civiles restantes del planeta. El Imperio Soviano había surgido de las profundidades del espacio inexplorado hacía 3 años. Sus capacidades tecnológicas superaban con creces las de las humanidades. Su exigencia había sido simple: rendirse, la Tierra y todos sus territorios coloniales, o enfrentarse a la extinción. La humanidad había elegido luchar, pero el coste había sido devastador. Ahora, el último impulso soviano había llegado y la Tierra permanecía prácticamente indefensa. «Aún queda el desafío», dijo una voz desde el fondo de la sala. Todas las cabezas se giraron hacia el almirante Santos, quien se encontraba con los brazos cruzados cerca de la entrada. Su rostro curtido no delataba emoción alguna, pero había algo en sus ojos, un destello de lo que podría haber sido esperanza. «El desafío no está listo». Chen espetó: apenas ha completado su comprobación inicial de sistemas. «El reactor. La tecnología no está probada en combate. En condiciones como esta, no podemos. No tenemos otra opción». Santos interrumpió al capitán Morgan. «Informa que el generador de campo cuántico está operativo. La nave está tan lista como nunca lo estará en la cara oculta de la Luna. Oculta en las profundidades sombrías del cráter Datalis, la nave de guerra experimental, el Desafío, flotaba en su cuna de fabricación. A diferencia de los elegantes diseños angulares de las naves terrestres estándar, la Defiant se asemejaba a un tour alargado que dejaba caer su agujero de obsidiana, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Con poco más de 400 metros de eslora, era más pequeña que la mayoría de las naves de guerra de primera línea, pero su apariencia engañaba a la capitana Elara Morgan, de pie en el puente. Su piel oscura contrastaba con el blanco puro de su uniforme. A los 38 años, era joven para tal mando, pero su brillantez táctica la había convertido en la opción obvia para dirigir la nave más avanzada de la humanidad. «Comprobación final de sistemas completada», informó el comandante David Chin. «Sueixo. Generador de campo cuántico al 98% de eficiencia. Motores de probabilidad. Sistema de armas sincronizado en línea». Elara asintió, mientras sus ojos recorrían las pantallas holográficas que la rodeaban. La Defiance representaba la culminación de la desesperada innovación de la humanidad, una nave construida no solo con la tecnología actual, sino con física teórica que había sido mera especulación. «El estado de la tripulación tras el inicio de la guerra», preguntó a los 115 miembros del personal. «¿Listos?». La capitana respondió: «Teniente Sara Okaf». Desde su puesto de comunicaciones. Aunque diría que hay una sana mezcla de terror y emoción circulando por las cubiertas. Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Elara. «Es apropiado. Estamos a punto de intentar algo nunca antes hecho». Tocó su consola de mando, abriendo el canal de toda la nave. «Les habla la capitana en 1 hora. Lanzamos para enfrentarnos a la flota sovian. Deseo que nos encierren. Nuestras situaciones nos superan en número más allá de cualquier cálculo militar razonable. Pero el Defiance fue construido exactamente para este escenario». Hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. «Cada uno de ustedes se ofreció como voluntario para esta misión, conociendo los riesgos, son lo mejor que la Tierra puede ofrecer. Sirviendo en la nave más avanzada que los humanos jamás hayan construido. Hoy demostramos que la humanidad no se extinguirá silenciosamente. Hoy mostramos al Exovian lo que el ingenio humano puede lograr cuando se les presiona al límite. Prepararse para la partida mientras la tripulación avanzaba». Con una deficiencia practicada en sus estaciones de batalla, Elara se volvió hacia Chen. «¿Cuál es la última información sobre la formación coviana?». Chen mostró una táctica. «La aproximación estándar de Echelon. Sus buques de guerra más pesados están en el centro con naves de pantalla que forman un perímetro defensivo. Su comandante probablemente esté a bordo del acorazado en la posición central.
Resaltó una enorme nave de casi 2 kilómetros de largo. Y Lara estudió la formación. Su arrogancia juega a nuestro favor. No esperan una resistencia significativa. Cuando nos detecten acercándonos solos, asumirán que estamos en una carrera suicida. Chen observó, déjenlos. El Lara respondió, la incertidumbre es nuestra aliada. El alto almirante Cexar del Imperio Soviético estaba de pie en la cubierta de mando de su acorazado, el Dominio Eterno, observando con satisfacción cómo su ejército avanzaba hacia el mundo natal de los humanos. Estos primitivos habían demostrado ser inesperadamente resistentes, pero su resistencia finalmente se había reducido. El alto almirante finalizó con su oficial de sensores. Estamos detectando una sola nave humana acercándose desde detrás del satélite que llaman Luna. Los 4 ojos de Cexar se entrecerraron con desprecio. Una nave muestra la principal. La pantalla cambió para mostrar una pequeña nave oscura que se movía constantemente hacia la formación soviana. Los escáneres indican que tiene aproximadamente 400 metros de eslora, configuración desconocida, energía. Las lecturas son inusuales. Alto almirante. Inusual, exigió Cex. Los tentáculos del oficial de sensores trabajaban frenéticamente sobre su consola. Las lecturas fluctúan en patrones que nuestros sistemas no pueden identificar. Podría estar usando alguna forma de tecnología experimental. Zex. Car hizo un gesto de desdén con sus miembros superiores. No importa, ninguna nave puede resistir nuestro poder. Independientemente de la tecnología que hayan improvisado, se volvió hacia su oficial de armas. Objetivo. La nave con un grupo estándar de destructores. 5 naves deberían ser suficientes para eliminar esta molestia en el Defiance. El Lara observó cómo 5 destructores sovianos rompían la formación y se movían para interceptar. Están mordiendo el anzuelo. Ella dijo, táctico, ¿cuál es su evaluación? Teniente comandante. Jackson levantó la vista desde su puesto. Cada destructor lleva suficiente potencia de fuego para una nave convencional de nuestro tamaño. Juntos, podrían reducirnos a átomos en segundos si fuéramos una nave convencional, lo cual ciertamente no somos. El Lara respondió, Timón, mantengan el rumbo, ingeniería, prepárense para activar el generador de campo cuántico. A mi señal, armas, soluciones de objetivos, los 5 destructores mientras el Defiance continuaba su aparente carrera suicida. Los destructores sovianos se desplegaron para formar una caja de eliminación. Sus armas cargando con energía letal. Se preparan para disparar. El capitán Chen informó. El Lara se inclinó hacia adelante en su silla. Ahora les mostraremos lo que el Defiance puede hacer. Ingeniería, activen el generador de campo cuántico en las profundidades de la nave. El corazón revolucionario del Defiance se puso completamente en funcionamiento. A diferencia de los reactores convencionales, el generador de campo cuántico no solo producía energía, sino que manipulaba la estructura misma de la realidad alrededor de la nave. Campo cuántico activo, informó el ingeniero jefe Ramos. Motores de probabilidad que activan un campo brillante apenas visible que envolvió al Defiance. Observadores externos. La nave parecía difuminarse ligeramente, como si la vieran a través de ondas de calor. Los destructores sovianos dispararon al unísono 5 devastadores rayos de energía que convergían en la nave humana, pero en lugar de alcanzar su objetivo, los rayos parecieron curvarse alrededor de la Defiance, fallando por completo. El Dominio Eterno Cexar miró con incredulidad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo evadieron 5 ataques sincronizados? Desconocido. El alto almirante respondió con confusión evidente en su voz. Es como si la probabilidad de que nuestras armas los impactaran simplemente se redujera a 0. El Lara se permitió un momento de satisfacción. Manipulación de la probabilidad. Exitoso. El campo cuántico está funcionando exactamente como fue diseñado. Se giró hacia Jackson. Respondió al fuego. Muéstreles qué más puede hacer esta nave. Apuntando. Soluciones. Jackson respondió. Disparando cañones cuánticos de fase, a diferencia de las armas de energía masiva de los buques de guerra convencionales. Los cañones principales de la Defiance tenían aberturas relativamente pequeñas. Pero mientras disparaban, la realidad misma parecía distorsionarse alrededor de los rayos de energía. Los ataques no viajaban en línea recta. Se doblaban y retorcían por el espacio, encontrando ángulos imposibles para golpear a los 5 destructores sovianos simultáneamente. Las naves alienígenas no tuvieron tiempo de evadirlos. La energía cuántica en fase atravesó sus escudos como si no estuvieran allí,
golpeando con precisión quirúrgica en su curso de poder. Los 5 destructores estallaron en explosiones silenciosas. Los escombros se dispersaron en el vacío a bordo del dominio eterno. Las señales de alarma sonaron mientras la tripulación del puente de Zex-Kar se apresuraba a comprender lo que acababan de presenciar. ¡Imposible! Zex color grunó. Ninguna nave podría destruir 5 destructores en una sola salva. ¿Qué es este truco? La voz de su oficial táctico tembló. La nave humana parece estar utilizando algún tipo de tecnología cuántica que nunca antes habíamos visto. Sus armas no seguían las reglas espaciales normales. Se doblaron. Alrededor de nuestras defensas por primera vez en la campaña contra la Tierra Zex-Kar sintió un destello de incertidumbre al desplegarse la segunda oleada de 20 cruceros que rodearon esa nave y la erradicaron, mientras un contingente mucho mayor de naves de guerra covianas se movilizaba para atacar. Arara sabía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El generador de campo cuántico funcionaba admirablemente, pero nunca se había probado contra tantos oponentes simultáneamente. El capitán 20 cruceros que se aproximaban, Chen, informó que su potencia de fuego es sustancial. Desvíen energía adicional a los motores de probabilidad. El ARA ordenó prepararse tácticamente para el multivector. Comunicaciones de defensa y contraataque. Envíen un mensaje al comando terrestre. Enfrentamiento inicial exitoso. Comienza la fase 2. Mientras el Defiant se preparaba para enfrentar la siguiente oleada de atacantes Noan, un tenso almirante Santos observaba desde el centro de control de defensa de la Tierra. Está funcionando. Él susurró, por Dios, realmente está funcionando. El general Takahashi se colocó a su lado, con los ojos fijos en el táctico. Exhibición. Mostrando el Defiant rodeado de cruceros sovianos que se acercaban, un barco. Contra una armada. Ella murmuró la pregunta es ¿cuánto tiempo puede? Resistió. La expresión de Santos permaneció sombría, pero lo suficientemente decidida, espero, lo suficiente para demostrarles a esos bastardos alienígenas que la humanidad aún no ha terminado con el Defiant. Y Lara Morgan se aferró a los brazos de su silla de mando, mientras la nave aceleraba hacia el corazón de la formación soviana. Todos los hombres se prepararon para un combate intenso. Mostrémosles lo que sucede cuando acorralan a la humanidad. El campo cuántico brilló con más intensidad alrededor de la nave mientras se sumergía en medio de los cruceros alienígenas. La batalla imposible apenas comenzaba. Cambiando el rumbo, el Defiant se movió como un fantasma a través de la formación soviana, dejando destrucción a su paso. El campo cuántico que rodeaba la nave desvió el fuego de las armas mientras sus ataques parecían dar en el blanco, sin importar los obstáculos ni la distancia. 8 cruceros destruidos, informó Jackson, con la voz tensa por la emoción controlada. 2 graves daños, pero el Defiant no salía ilesa a medida que más y más naves sovianas enfocaban su fuego. Algunos ataques atravesaban el campo de probabilidad. Los generadores del escudo de babor se sobrecargaban. La teniente Rodríguez gritó desde la estación de ingeniería. El campo cuántico no puede colapsar todas las probabilidades cuando hay tantos ataques simultáneos. Un violento temblor recorrió la nave cuando un arma de rayos sovian impactó directamente en su informe de daños de babor. Y Lara exigió estabilizarse contra su contraataque. Toda la brecha en la cubierta 4, secciones 12 a 15. Chen respondió, emergencia. Los mamparos contienen 3 bajas. Los equipos de reparación informaron que respondieron. La mente de Elara repasó rápidamente sus opciones. El Defiant había demostrado sus capacidades revolucionarias, pero seguían siendo una nave frente a cientos. Necesitaban asestar un golpe decisivo. Nuevo análisis táctico. Anunció que los Covian confían en el mando jerárquico. Toda su flota recibe órdenes coordinadas del comandante acorazado Chen. Planifícame un rumbo directo al Eterno. Dominion Chen. Alzó la vista. Su expresión era una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Quieres destruir su nave de mando? Y Lara confirmó que si podemos eliminar al alto almirante Zex-Kar e interrumpir su estructura de mando, podría desorganizar a toda su armada. El capitán. Ingeniero jefe Ramos llamó por el comunicador. El generador de campo cuántico ya está funcionando al 110% de su capacidad si nos adentramos más en su formación hacia sus defensas más pesadas. Entiendo los riesgos. El jefe. Respondió Hilara, pero necesitamos aprovechar la ventaja que hemos creado. ¿Cuánto tiempo puedes mantener el generador funcionando a máxima potencia? Hubo una breve pausa.
antes de que Ramos respondiera. Quizás 20 minutos. Después de eso, nos arriesgamos a un catastrófico fallo en cascada. Entonces tenemos 20 minutos para alcanzar ese acorazado. El Ara dijo. Con decisión. Timón, rumbo a máxima velocidad. Tácticamente, enfoque nuestras defensas en el frente. Escudos, toda la energía no esencial al generador de campo cuántico mientras el Defiance cambiaba curso y aceleró hacia el corazón de la formación soviética. El alto almirante Decimokar observó con creciente rabia e incredulidad. Ya la nave humana imposible. Había destruido o inutilizado casi 30 de sus naves sin ser destruida. Su curso ha cambiado. Su oficial de navegación informó que parecen dirigirse directamente hacia nosotros. Los tentáculos superiores de Zexkar se alzaron con agitación, por lo que intentan atacar la cabeza. Una estrategia encomiable sí. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Ordenó a todas las naves que concentraran el fuego en esa nave. Quiero que se reduzca a átomos antes de que se acerque. A menos de 10,000 kilómetros del dominio eterno. El espacio entre el desafío y el acorazado soviano se convirtió en un maelstrom de armas de energía, misiles y fuego defensivo. La nave humana zigzagueó y atravesó la barrera. Su campo cuántico parpadeaba con creciente tensión mientras colapsaba. Probabilidad tras probabilidad. En el puente, sonaban señales de advertencia. Mientras los sistemas de toda la nave reportaban daños, los motores de estribor estaban al 60% de eficiencia, gritó Chen. La temperatura del generador de campo cuántico se acercaba a niveles críticos. Otro impacto sacudió la nave violentamente, arrojando a la tripulación contra sus puestos. Un conducto eléctrico explotó en una lluvia de chispas en la popa del puente. Se reportaron bajas en varias cubiertas. El teniente Akefer anunció con gravedad. Los equipos médicos, abrumados, el Ara sabía que no podrían sostener este asalto por mucho más tiempo. La distancia al objetivo era de 30.000 kilómetros. El oficial del timón respondió, pero nuestra actual tasa de desaceleración debido a los daños, no alcanzaremos el alcance óptimo de las armas antes de que falle el campo cuántico. Y Lara estudió la pantalla táctica, notando cómo las naves sovianas habían formado una barrera casi impenetrable alrededor de su nave insignia. Entonces, su mirada se posó en una lectura secundaria, los niveles de potencia de los motores de probabilidad que funcionaban en conjunto con el generador de campo cuántico. El jefe Ramos llamó por teléfono. ¿Qué pasaría si desviáramos toda la energía del campo cuántico a los motores de probabilidad para una sola manipulación enfocada? Hubo un silencio atónito. Antes de que Ramos respondiera, en teoría podríamos crear un problema masivo. Capacidad. Colapso forzando un resultado específico en el espacio-tiempo local, pero la capitana, los requisitos de energía. Drenarían por completo el campo cuántico. Seríamos totalmente vulnerables. ¿Por cuánto tiempo? Al menos 45 segundos antes de que pudiéramos restablecer incluso un campo mínimo. Integridad. El Ara intercambió miradas con Chen en combate espacial. 45 segundos eran una eternidad, pero la alternativa era una lenta derrota segura a medida que sus sistemas fallaban. Uno por uno, prepárense para el probable colapso. Ordenó al objetivo una traslación espacial directa que nos coloca a 1000 kilómetros del dominio eterno. Todas las armas se centran en su centro de mando. Inmediatamente, llegamos. La capitana Chen dijo. En voz baja, eso es efectivamente un ataque suicida. No. Y Lara respondió con firmeza, es la mejor oportunidad de la humanidad. Abrió un canal a toda la nave. Toda la tripulación lista para una maniobra extrema. Este es nuestro momento. En todo el desafío, la tripulación se preparó. Muchos rezaban en silencio o expresaban sus últimos pensamientos a seres queridos que tal vez nunca volverían a ver. Motores de probabilidad en máximo, Ramos reportó el inicio de la transferencia de energía desde el campo cuántico. El campo protector alrededor del Defiance comenzó a desvanecerse inmediatamente, permitiendo que varias armas covianas impactaran directamente en la sala. La nave se desplomó violentamente. La probabilidad colapsó en 3,
La realidad misma pareció doblarse alrededor del Defiance por un instante que se extendió como la eternidad. La nave existió en todas las ubicaciones posibles simultáneamente y luego colapsó en un solo punto en el espacio, justo al lado del enorme Dreadnought soviano. La alarma del dominio eterno gritó cuando sucedió lo imposible. La nave humana, de alguna manera, se había transportado a sí misma, superando todas sus defensas, materializándose a menos de 1 kilómetro de su casco. El imposible Zex rugió. Todas las armas dispararon inmediatamente, pero el Defiance ya había desatado todo su arsenal. El fuego del cañón de fase cuántica atravesó los escudos de los Dreadnoughts como si fueran papel de seda, apuntando los sistemas de comando, los conjuntos de armas y los nodos de energía con precisión quirúrgica. Golpes en su centro de mando. Jackson informó. Su voz se alzaba con entusiasmo. Su red eléctrica principal estaba desestabilizando el puente. La tripulación observaba con asombro cómo las explosiones estallaban en la enorme nave alienígena, pero su victoria estaba lejos de ser segura. La novia flotaba vulnerable en el espacio. Su campo cuántico seguía desconectado mientras las naves sovianas restantes se giraban para activar el generador de campo cuántico, que seguía encendiéndose. Rodríguez gritó, 30 segundos para la protección mínima. Detectando múltiples bloqueos de armas. Chen advirtió. Más de 20 naves nos atacaban. El Ara se aferró a sus reposabrazos. Sus nudillos blancos mantenían su posición. Continúen disparando contra el acorazado. Cada sistema que pierden aumenta nuestras posibilidades. Mientras el desafío inundaba de destrucción el dominio eterno, las naves sovianas más cercanas abrieron fuego con rayos de energía y proyectiles se dirigieron hacia la vulnerable nave humana, preparada para el impacto. Y Lara gritó, pero antes de que la barrera pudiera impactar, ocurrió algo inesperado. Un grupo de cruceros covianos disparó. Golpearon a varias de sus propias naves que habían estado maniobrando para posicionarse. ¿Qué demonios? Chened, mirando fijamente la pantalla táctica. La consola del teniente Oker se iluminó con transmisiones entrantes. Capitán, detecto confusión en los canales de mando sovianos. Las naves reciben órdenes contradictorias. Algunas se disparan entre sí. El rostro de Elara comprendió que habíamos atacado sus sistemas de mando y control. Sin un liderazgo claro de Zkar, su rígida jerarquía se está desmoronando. El caos se extendía por la formación soviana. Algunas naves continuaron atacando al Defiance. Mientras otras intentaban ayudar al acorazado averiado, otras recibían órdenes confusas o contradictorias. Dispararon contra naves que percibían como erráticas. El campo cuántico volvió a estar en línea al 30% de su capacidad. Rodríguez anunció que eso tendría que bastar. Y Lara respondió. Helm puso distancia entre nosotros y el acorazado. Objetivo táctico. Cualquier nave que siga y parezca saber lo que hace. El desafío. Retiró el enorme dominio eterno. Escorado a un lado, explosiones secundarias. En cascada a través de su salón. El corazón de mando de la armada soviana había sido mortalmente herido. Durante la siguiente hora, el desafío ejecutó una brillante retirada táctica, eliminando los confundidos perseguidores covianos mientras observaba cómo la formación alienígena se desintegraba en grupos aislados sin la coordinación de sus altos almirantes. La rígida estructura jerárquica de mando soviética resultó ser su perdición. El capitán Chen dijo en voz baja, de pie junto a la silla de Elara, mientras monitoreaban la continua disolución de la otrora poderosa armada. Creo que lo hemos logrado. Elara asintió lentamente. Su agotamiento era evidente, pero sus ojos brillaban. Con un orgullo feroz. Envía un mensaje a la Tierra. Díganles que el avance soviano se ha detenido. Su flota está en desorden. Hizo una pausa para mirar los informes de daños que llegaban de toda su nave herida y les dijo que el desafío regresa a casa 3 días después. La capitana Elara Morgan, de la sala de control de defensa principal de la Tierra, se paró ante los líderes reunidos del ejército y el gobierno de la Tierra con su uniforme. La M estaba quebradiza a pesar del vendaje visible en su cuello, un recordatorio de la herida que ella y su nave habían sufrido. El secretario de Defensa Chen, quien había dudado de la preparación del Defiance, fue el primero en hablar. Capitán Morgan, sus acciones le han dado a la humanidad algo que habíamos perdido. La flota soviana se ha retirado para reagruparse. Las bajas fueron significativas, más de 100 naves destruidas o inutilizadas, incluyendo a su mando Drut y los altos almirantes Solar y Lara preguntó. La muerte confirmada del almirante Santos respondió con satisfacción. Los sovianos están desorganizados,
luchando entre sí por quién tomará el mando. Nuestra inteligencia sugiere que podrían pasar meses antes de que puedan montar otro asalto coordinado. Necesitamos desesperadamente al general Takahashi. El éxito del Defiance demuestra que nuestra tecnología cuántica funciona. Ya hemos comenzado a modernizar nuestras naves restantes y a acelerar la producción de nuevas naves que incorporan estos sistemas. El Ara asintió, pero su expresión permaneció seria. El éxito del Defiance tuvo un costo, 27 tripulantes perdidos, y la nave misma requerirá extensas reparaciones antes de poder desplegarse de nuevo. Esas reparaciones ya están en marcha. Santos le aseguró que el sacrificio de su tripulación ha cambiado el curso de esta guerra por primera vez desde que apareció el Soviano. Tenemos esperanza. Al concluir la sesión informativa, Ilara se encontró sola en el enorme ventanal que dominaba el lado nocturno de la Tierra. Las luces de las ciudades brillaban a través de las grietas en la capa de nubes. Ciudades que habrían quedado reducidas a cenizas si la armada soviana hubiera llegado a la Tierra. El almirante Santos se unió a ella. Su rostro curtido, solemne, reflejado en la luz, ya sabes lo que pasa después. El Ara asintió. El soviano no cometerá los mismos errores cuando regrese. Tendrán contramedidas para nuestra tecnología cuántica. Santos asintió. Pero esa siempre ha sido la mayor fortaleza de la humanidad. Nos adaptamos más rápido. De lo que nadie espera para cuando regresen, tendremos una flota de naves como la Defiance, no solo una, y capitanes para comandarlas. Hilar preguntó. Santos sonrió levemente. Ahí es donde entras tú en la defensa. El Consejo ha aprobado tu ascenso a almirante. Supervisarás el entrenamiento de oficiales para comandar nuestra nueva flota cuántica. Los ojos de Elara se abrieron de par en par con sorpresa, más que comprensión, porque nadie sabe mejor lo que se necesita para luchar con esta tecnología. Santos se giró para mirarla. Los sovianos pensaron que nos habían derrotado. Creyeron comprender los límites de la capacidad humana. Les demostraste que estaban equivocados, y al hacerlo, puede que haya salvado a nuestra especie. Mientras Elara contemplaba las estrellas más allá de la atmósfera terrestre, las mismas estrellas que casi presenciaron la extinción de la humanidad, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero junto a él había una férrea determinación. Los Koban habían cometido un error fundamental en una campaña contra la Tierra, habían empujado a la humanidad al límite, creyendo que los destrozaría. En cambio, la obligaron a innovar más allá de todas las limitaciones previas, a adentrarse en la física teórica y realizar milagros. Una nave cambió el rumbo contra una armada cuando el soviano regresó. Se enfrentarían no solo al desafío, sino a toda una flota nacida del mismo ingenio desesperado. La humanidad ya no luchaba solo por la supervivencia, sino para demostrarle a la galaxia que subestimarlos era el último error que cualquier especie debería cometer.